esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que le den, curen a los enfermos que hallen y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abran sus manos así, cierra tus ojitos y ahora di conmigo: ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más: ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Por tercera vez: ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Nos sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, un saludo cordial en esta novena en honor de San Juan Pablo II, y hoy de manera particular en la fiesta del apóstol o evangelista de la misericordia, porque Lucas es el evangelista que se destaca por un escrito muy particular. Es presentar a un Jesús muy dedicado a la compasión, a los enfermos, a los pobres. Entonces se le conoce como el evangelista de la misericordia. Y el Papa San Juan Pablo II es también conocido como el Papa de la Divina Misericordia. Él sabía que Dios lo había destinado para esta misión, porque aunque no conoció personalmente en vida a Santa Faustina, sí conoció sus escritos. Y al conocer sus escritos, él se dio cuenta de la importancia, siendo cardenal, porque todavía no era papa, obispo. Él vio el diario de Santa Faustina, que es un tesoro para la iglesia de estos tiempos. Y allí hay una cantidad
de sentimiento que Jesús expresa para con nosotros. Por ejemplo, el Señor nos recuerda que aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, bien rojos, si uno se arrepiente, uno puede tener el beneficio de ser transformado. Misericordia quiere Dios, que ningún pecador se pierda. El Papa Francisco, también lo ha hecho el Papa Francisco, pero el Papa San Juan Pablo II ha tenido como tarea dar a conocer al mundo esta gran maravilla de la misericordia de Dios. No solo con palabras, sino con su propia vida. Y hay testimonios hermosísimos de lo que es su entrega a Cristo en esta compasión. Primero, cuando lo eligen Papa. A él lo eligen, él no sabía de los planes de Dios, pero Dios sí sabe. Así como cada uno de ustedes que está aquí escuchando este mensaje tiene una misión en la vida, porque ninguno de ustedes está improvisado. Cada uno de ustedes Dios le ha destinado una misión. La pregunta es si ya tú sabes cuál es la tuya. ¿Saben cuál es su misión? Aún no lo saben. ¿Quieren saberlo? ¿De verdad quieren saberlo? ¿De verdad quieren saberlo? ¿De verdad quieren saberlo? Sí. Dios quiere que sean santos. Ya se complicó la cosa. Es que el problema con los católicos es que no nos creemos lo que Dios quiere. Yo no estoy diciendo, lo dice la Escritura y lo dice la enseñanza de la Iglesia. El Señor reiteradamente en la Biblia nos habla: sean santos como yo su Dios soy santo. Esa santidad no es imposible si usted tiene la determinación, y se puede lograr en cualquier estado de vida, sea casado, sea viudo, sea soltero, no importa. En cualquier estado Dios quiere nuestra santidad, porque yo creo, asumo que a ustedes les gustaría un día ver a Dios en el cielo, ¿sí o no? Pues la condición es ser santo. Sin santidad nadie lo verá. Ahora, lo primero que hay que trabajar, porque este es el trabajo también de nosotros, lo que predicamos, es enseñar a la gente en qué consiste esta santidad, porque tenemos una idea equivocada. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted, hermano? Francisco. Francisco, ya tiene nombre de santo. Pero el hecho de que Francisco, me imagino que es padre de familia, ¿no? Y trabaja, en fin, Dios quiere que él, como padre de familia y como trabajador, se santifique en lo que hace. No le pide que haga la vida que hago yo, porque somos vidas distintas. A mí me pide que sea santo como sacerdote, pero a él le pide que sea santo como padre de familia. Y eso es posible cuando uno tiene la decisión de hacerlo. Por eso no tenemos que confundirnos. Ni mi rol es el rol de hacer lo que hace la mayoría de los laicos, porque Dios me llamó para una misión específica: santificarme como pastor, pero también ayudar a ustedes a santificarse. Y esta fue la misión del Papa San Juan Pablo II. En toda la historia de la Iglesia no ha habido un Papa que haya llevado tanta gente a los altares como San Juan Pablo II. Tanto beatos como después santos que llamamos ser canonizados, ¿no? La lista es larguísima y no podríamos quedarnos en la noche hablando de tantos hombres y mujeres que San Juan Pablo II llevó a los altares. ¿Pero por qué? Porque él se ha interesado, aún ahora más en el cielo, de que la Iglesia Católica, ustedes son conscientes de que estamos recibiendo mucho bombardeo, porque también es triste, pero ha habido escándalos. Pero los escándalos no son tan grandes como son las virtudes y la gracia que Dios tiene dentro de la Iglesia. Lo que pasa es que la Iglesia siempre ha sido perseguida. La Iglesia no es perseguida ahora. Desde que la Iglesia fue fundada por nuestro Señor, el demonio ha querido destruirla. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el demonio odia tanto a la Iglesia? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ah? La Iglesia es de Cristo, es la esposa de Cristo. Y si Cristo es el fundador de la Iglesia, ¿cómo tienen que ser los miembros de la Iglesia? Como su fundador, tienen que ser buenos, virtuosos.
Entonces, no se puede vivir una vida desordenada si vamos a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo se empieza a vivir esto? Primero en la familia. Porque la familia es lo que llamamos la iglesia doméstica. La escuela de santidad empieza en la familia. Cuando empezamos a vivir valores. Si yo le digo a mi hijo, ve a misa, pero nunca me ve que yo voy a misa, ¿estoy siendo modelo? Vaya y rece por mí, pero si yo no rezo nunca, yo no llevo una vida ordenada, yo no puedo ser modelo de santidad. Entonces, el padre, y esto lo he predicado muchas veces porque tenemos los valores alterados aún de gente que está dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo se llama, hermano? Roberto. Roberto. Muy bien, Roberto. Roberto, Dios te va a pedir cuenta de tu trabajo como padre de familia, como tutor de tus hijos. Y también responsable de tu trabajo, porque el rol, escuchen esto, el rol del hombre en la familia es mayor que el de la mujer. ¿Y qué ha ocurrido? Como nosotros pensamos que la iglesia se hizo para las mujeres, cosa que está equivocado. Si usted lee en la Biblia, la cabeza es el varón. Y el primero que tiene que instruir a los hijos en la fe no es la mujer, es el varón. Pero si el varón vive en ignorancia, si no tiene experiencia de Dios, si no educa, entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Pues van creciendo sin ese fervor, sin esa pasión, sin esos valores, y vemos todo lo que está ocurriendo, porque sobre todo cuando se van dividiendo la unión matrimonial, viene las separaciones, viene entonces los hogares, los niños, los hijos que sufren este desenfreno, y la consecuencia es mayor. Eso es lo que el Señor quiere, que volvamos a su plan original. Miren lo que ha hecho el diablo, y esto ustedes también lo saben, pero es bueno que lo sepan, es bueno que lo recuerden. ¿Qué quiere el demonio con la familia? Ya dije que la quiere destruir, pero también está presentando su plan alternativo de familia, que no tiene que ver nada con Dios. Por ejemplo, Dios dice en su palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos, y lo que Dios ha unido. ¿Pero qué cree que ha hecho Satanás y que se ha metido en la mente de la gente como algo normal? No, es normal que tú estés un Adán con otro Adán. ¿Ese es el plan de Dios? No. Y una Eva con otra Eva. ¿Ese es el plan de Dios? No, ese no es el plan de Dios. Pero ¿cómo se ha metido esto en la cabeza de la gente, que ya algunos lo están viendo como normal? Es que si se aman. ¿Y qué problema hay que se amen? No. Miren, Dios lo hizo todo perfecto. Desde mi experiencia, y puedo hablar esto, miren, nosotros en la iglesia no condenamos a ningún pecador. La iglesia acoge a todos los pecadores, no importa cuál sea tu condición: adúlteros, fornicarios, ladrones, los que tienen desviaciones sexuales. La iglesia lo acoge a todo. La iglesia ama al pecador, pero no el pecado. Una cosa es el pecado, otra cosa es el pecador. Levante la mano aquí el que no es pecador. Levante la mano el que no es pecador. Ven que no, ninguno, ni siquiera el cura lo puede hacer. Ahora levante la mano todo el que es pecador aquí, hasta los pies si es necesario, porque todos somos pecadores. La iglesia Dios nos la hizo para gente que se porta bien. Yo no he venido por los justos, dice Jesús, vengo por los pecadores. Pero pecadores que quieren cambiar. Eso se llama conversión. Desde mi experiencia, y lo digo porque yo sé que es así. Miren, ¿por qué está pasando todo esto en nuestra sociedad? Primero, porque hemos sacado a Dios. No queremos que Dios disponga de nuestra voluntad. Queremos hacer la cosa a nuestra manera y a nuestro estilo. Y cuando Dios no está en la vida del hombre ni la sociedad, esa persona va al caos, va a la ruina, porque eso es precisamente lo que quiere el enemigo. Pero Dios, en su sabiduría, sigue siendo paciente y esperando
que el pecador vuelva y le diga: Señor, ayúdame, te necesito, soy un pecador. Dios nunca va a rechazar a una persona que viene arrepentida. No, tú te has portado muy mal. No. Por eso envió a su Hijo, para acoger al pecador. Pero esto empieza, y escuchen esto, porque ya ustedes están viendo aquí en Panamá cómo se están dando situaciones que no es que se estén dando ahora, siempre se han dado. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales uno se entera rápido de lo que está ocurriendo. ¿Ustedes creen que los abusos de los niños empezó hoy? No. Y que en la familia, las propias familias, sobre todo, no solamente en el campo, muchos niños y niñas que son violados por sus propios papás. ¿Ah? Por sus propios parientes. Entonces, está demostrado que cuando una criatura en su inocencia es abusada, esa persona crece con un trauma. Y al ser abusado, ya sea por palabra, ya sea físicamente, esa persona ya va creando un conflicto, porque como son todavía inocentes, crean un conflicto de identidad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Y en ese conflicto, algunos mal orientados, porque no han tenido acompañamiento, siéndose hombre, se sienten mujer. Ya viene la crisis. Y miren a dónde estamos llegando, porque esto es noticia, no es una cosa que yo estoy inventando. Ahora mismo, por ejemplo, va a haber un concurso de reinas, el Miss Universo. Ustedes saben que uno de las que ha podido entrar, porque un país que tradicionalmente fue católico, que respetaba a Dios, que tenía temor de Dios, ahora se ha ido cada vez más apartando de Dios. España, la madre patria que trajo la fe acá, está en una situación de desvalores terrible. ¿Y qué ha pasado? Pues elige a una persona que había cambiado de género, cambió de sexo, y la eligen para ser representante de Miss Universo. La única que ha tenido el valor de decir públicamente: este concurso se hizo para mujeres que nacieron mujeres. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una sociedad que está ¿qué? Enferma, que no tiene temor de Dios, que ve las cosas todo como normal. Ay, padre, pero usted, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no tiene libertad para...? No, es porque eso va contra Dios. Y nosotros no podemos aplaudir lo que va contra el querer de Dios. Aunque nos caigan encima y aunque nos persigan, incluso aunque nos maten, no podemos renunciar nunca a la palabra de Dios, aleluya, porque esa palabra es la que nos da vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero usted decide si se quiere salvar, o usted decide si se quiere condenar. Dios no decide por ti, cada uno de ustedes decide. Por eso que el mismo Jesús nos advirtió: ancho es el camino que conduce a la perdición, por ahí va mucha gente, angosto el que conduce a la vida eterna, porque tiene exigencia. Jesús nunca lo dijo, que seguirlo a Él iba a ser fácil. Él no nos dijo: va a ser facilito, no van a tener problemas. No, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quién ha dicho que el matrimonio es fácil? No, el matrimonio tiene exigencia. Y sobre todo cuando tú te unes a un hombre o a una mujer que vienen cada uno con su historia distinta, pero que el amor los vincula. Pero cuando ya después van conociéndose, hasta que se rascan la cabeza: yo no sabía que esto era así. Ay, ¿qué me tocó? Pero ¿qué es lo que permite que esa relación continúe? Dos cosas: te sigo amando a pesar de todo, y soy capaz de perdonar, porque el que ama perdona. Y está dispuesto así: intentémoslo de nuevo. Miren, hermanos, esto no es imposible. Es que los santos se hacen en la adversidad. Los santos se van haciendo en las dificultades. No serían santos. Acabamos de tener el domingo la canonización. Por lo menos quiero hablar de uno: Monseñor Arnulfo Romero, porque es más cercano a nosotros, aquí de nuestro hermano país de El Salvador. ¿Ustedes creen que la vida de él fue fácil? De ninguna manera. Fue un hombre que cuando lo eligen, incluso algunos no querían que fuera elegido para ser
porque lo veían un hombre muy tradicional. La historia del Salvador es muy complicada porque había un grupo de familia que es lo que tenían la gran riqueza y tenían el poder. Esa familia dominaba el país. Cuando viene la guerrilla, en cierta manera para acabar con ese desajuste social, no es que Monseñor hizo partido ni con el gobierno ni con la guerrilla, pero algunos lo acusaban de que era guerrillero, otros que estaba con la oligarquía, en fin. Miren, cuando uno se decida a servir a Dios, va a ser una bandera discutida. No espere que todo el mundo te aplauda, no espere que todo el mundo te reconozca, vas a ser un signo de contradicción. Pero cuando tú estás convencido de lo que crees, tú estás dispuesto a pagar el precio, aún con la propia vida. Y él lo sabía, que en cualquier momento lo iban a exterminar. Él sabía. Pero si él hubiera sido hombre cobarde, ay no, yo no quiero, yo me voy, yo no voy a seguir hablando, me voy a esconder, ay me voy, ¿no? ¿Cuánta gente cuando ve que la situación está apretada huyen? O cambian el discurso por miedo. ¿Ah? Jesús se cayó cuando le decían todas esas acusaciones que escandalizaba y querían callarlo. Él se echó para atrás, se acobardó. No se acobardó, siguió hasta el final. Y todos los santos de la iglesia, todos, hasta el último, todos pagan un precio. No hay que escandalizarse por eso, porque la palabra de Dios dice: quien pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Y dónde empieza el martirio? El martirio empieza en la misma familia, en las situaciones económicas, en la diferencia, en las contradicciones. Pero uno no por eso se echa para atrás. Jesús dice que hay que tomar la cruz y seguir adelante. Y eso nos permite ir transformándonos, ir renovándonos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, al tener ustedes de patrono, nada menos que a San Juan Pablo II, yo quiero que ustedes piensen todo lo que este hombre sufrió. Cuando él llega a ser sacerdote, prácticamente no tenía familia. Su papá, su mamá, sus hermanos que quería mucho, todos murieron. Es que Dios lo preparó para esto, ¿no? Y cuando lo eligen papa, él nunca pensó que iba, porque él se fue despidiéndose de sus parroquianos, diciéndole vengo pronto, ni llevaba ropa suficiente para quedarse, porque no sabía lo que iba a ocurrir. Y lo eligen papa. Y él, cuando él da su famoso discurso, vengo de un país lejano, pero Dios lo puso en este mundo y fue el papa que la iglesia necesitó para su época y que todavía sigue siendo una luz y una referencia para nosotros. Por eso él tuvo un gran amor por la familia. Él es el que va a darnos pista a la importancia de volver a los valores que están en el Evangelio. Y usted no se canse, querido hermano, porque todos ustedes aquí, por el simple hecho de tenerlo como patrono, tienen un intercesor. Pídanle sobre todo por su familia. Están pasando un momento difícil. San Juan Pablo, tíranos la toalla. Ayúdanos en este momento, en esta situación difícil que estamos viviendo. No permita que perdamos la fe, que no perdamos la esperanza. Porque al final, ¿qué es lo que más importa? Ya le dije que el deseo de Dios es ser santo para ustedes, que sean santos. Ustedes se van a morir. Cuando usted se muera, entonces usted va a pasar al juicio particular. Dios le va a mostrar su vida, todo lo que hizo, lo bueno, lo malo y lo feo. Pero ¿qué es lo que va a pesar? Las cosas buenas que hicieron, más que las malas. Por eso, mientras usted pueda, haga todo el bien que está en sus manos. No se canse de hacer el bien. Que la gente no lo reconozca, que la gente no lo aplauda, no importa. Dios me ve. Y yo lo que quiero es que Dios mire lo que hago. Yo no hago las cosas por los hombres o para que me aplaudan o me reconozcan. La hago porque yo quiero ir al cielo. Porque yo quiero estar grato a los ojos de Dios. Porque quiero que un día Él me diga, ven conmigo, porque has hecho mi voluntad. Eso es lo que deben ustedes esperar. Lo que debe animar su vida. No permitir que nada ni nadie le quite esta esperanza. Porque existe el cielo, existe el paraíso. Si no fuera así, no tendría sentido la celebración que estamos haciendo. Porque esta celebración es trascender ya en el cielo.
Cada vez que ustedes vienen a misa, ustedes están viviendo anticipadamente parte del cielo, parte de la gloria de Dios, porque es Dios mismo que se da a nosotros por amor y Él quiere que estemos con Él al final. Eso nos muestra por qué hay tantos santos que no renunciaron a su fe, nunca. Y por qué hay tanta gente hoy que no se decide a vivir en virtud ni en santidad, porque no le cree a Dios. En esta noche tan especial, yo quiero pedirle a San Juan Pablo II por cada uno de ustedes y pedirle también para que nos dé la gracia de la transformación, de la santidad, que a pesar de mi cansancio, a pesar de mi desvelo, a pesar de mi lucha, nunca yo decline. Miren que hay un momento en la vida de San Juan Pablo que cuando ya estaba muy viejito, porque él se fue desgastando poco a poco con la enfermedad, hombre que tuvo varias operaciones, le dijeron, ¿por qué no renuncia? Y la respuesta de él fue, si Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco puedo bajarme hasta el final. Y murió fiel hasta el final, con todas las dificultades que le tocó. Hoy tenemos entonces un gran santo que ora por ustedes y pide a Dios para que un día ustedes y yo, porque yo lo tengo claro, yo voy a pelear por ser santo, eso lo tengo claro, no basta ser cura, porque aun siendo cura me puedo condenar, el ser cura no tiene garantía ya de hecho de que va a ser santo o se va a salvar, porque hay muchos, ustedes han visto Pablo cómo se queja hoy de algunos que empezaron con él y que después lo abandonaron. Hay gente que abandona el ministerio, pero no solamente, el problema no es que abandone el ministerio, abandonar a Dios por amor al mundo, por amor a los placeres, porque es una tentación que también los curas podemos tener. Si el cura no tiene claro su ideal, Satanás lo va a atacar, porque Satanás lo que quiere es que no haya sacerdote. ¿Por qué? Si no hay sacerdote, ¿qué creen ustedes que va a pasar en la iglesia? ¿Quién va a celebrar misa? ¿Quién va a bautizar? ¿Quién va a perdonar pecados? ¿Ven ustedes la relación que hay entre sacerdocio y sacramento? ¿Ven? Entonces a Satanás le conviene que no haya sacramento. Y para que no haya sacramento, quiere destruir a los curas. Por eso ustedes que son laicos, defienden a sus curas. Oren por ellos. Dejen de estar hablando del cura. Ore. Pídale, Señor, que cambie su corazón. Pídanlo. Porque a veces gastamos mucho en crítica, en censura, pero no oramos suficiente. Yo he estado diciendo, con todo este caso que está pasando, mi hermano David, yo sé que él va a salir librado de toda esta calumnia, porque hay mucho morbo en todo esto, y es mucho morbo, mucho deseo de hacer daño, pero los católicos se olvidan de todo el bien que ha hecho ese sacerdote, aquí en Panamá, y de la gente que ha llevado a los pies de Cristo. Pero así somos los seres humanos, se nos olvida por una cuestión que inocentemente, porque ese es el tema, quiso hacer una ayuda, entonces han aprovechado todo esto para el morbo, pero en el fondo también para atacar a la iglesia. Porque ¿qué hay en el fondo de todo esto? Algunos que no quieren que se haga la JMJ aquí en Panamá. Ya está claro, o sea que no quieren. Por eso, queridos hermanos, usted y yo, recuerden que somos soldados a defender la fe, incluso si es necesario, con la propia vida. Que así sea. Póngase de pie. Tome la mano de su hermano. Vamos a hacer un canto al Espíritu Santo para pedir a San Juan Pablo II, acérquense unos a otros, para pedir esta gracia a San Juan Pablo II, de mantener viva nuestra llama, nuestra fe, hasta el final. Que no nos acobardemos. Vamos a pedir esta gracia. San Juan Pablo II, un hombre enamorado de Dios, un hombre que fue fiel hasta la muerte, que ayuda a la familia panameña. Recuerden que cuando él vino a Panamá, el único papa que ha venido a Panamá, y esperemos que venga el segundo, el Papa Francisco, ¿saben cuál fue el tema que abordó el Papa en Panamá? La familia. ¿Y por qué el Papa tocó el tema de la familia en Panamá? Porque ya él tenía información que la familia en Panamá estaba en crisis. Entonces, esto es importante. La crisis en la iglesia y en la familia no empezó ayer, pero aquí en Panamá el gran problema es que hay muchas familias desunidas, muchos niños que nacen sin conocer a papá ni a mamá.
porque han sido abandonados. Oremos por esta situación. Yo me ofrezco. Yo me ofrezco. Ahora digan conmigo, cierren sus ojos y digan: Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones, como lo hiciste en San Juan Pablo II, y despierta en cada uno de nosotros un deseo de luchar, defender, valorar el don de la familia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de haber nacido en el seno familiar de un padre y una madre que han velado por mí. Ahora bendice también mi hogar y no permita que el enemigo nos robe la paz, nos robe la unidad, nos robe el amor. Por intercesión de San Juan Pablo II, haznos fuerte en la fe y quita todo miedo en esta hora que nos toca vivir. Bendice mi hogar, bendice mi familia, y que tu paz reine hoy y siempre en mi casa. Amén. 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 Abrácense unos a otros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por la familia. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida